Soy Jeffrey Mosquera. Mi nombre es Letzi Vilca. Soy Petronila. Soy Martina. Soy la China. Mi nombre es Delfín. Soy trabajadora de la danza. Somos trabajadoras. Militante del hormiguero. Soy Nelson Barrio, represento a la zona norte criminal. Soy militante política y militante social. Ser puentes. Tejer. Mirar. En un mural se lee Casa Migrante. Bailar con otros. Tomar la palabra. Mirarnos. La cultura es cocinar. La danza es comunicación. Encuentro. Cruzar fronteras. Y las fronteras se materializan en cosas concretas, la ausencia de derechos. La cultura es un derecho. La cultura es de todos. Crónicas Visuales es una serie de entrevistas a protagonistas del proyecto Puentes, una propuesta que busca generar el encuentro entre diferentes expresiones culturales, reflexiones y trayectorias de vida que demuestran que la cultura no es una, nos refleja como individuos y a la vez nos representa como comunidad. Amar puentes. Amar puentes. Jeffrey ríe. Crónicas Visuales. En un patio hay una silla de plástico. Encuentro. Soy la China, soy militante política y militante social desde hace muchos años en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Soy Flor Suárez Viñoli, soy directora teatral, docente y gestora cultural. Formé parte de alguna manera del proyecto Puentes, creo que desde que empezó, o casi ahí. Amante de un barrio de la ciudad de Buenos Aires, de la Villa 20, en Lugano. Desde ahí fue que empezamos a hacer el vínculo con Puentes. Casa de ladrillos de 3 pisos. Gráfica en pantalla, Festival Puentes. La cultura toma la calle. Yo conocí la 20 en agosto de 2001, en un contexto difícil. Estuve en un montón de asambleas donde se discutían los recursos que llegaban para algunos emprendimientos productivos. Estuve como en espacios de discusión de una realidad tan fuerte que me fue un poco difícil irme. Flor. La cultura es encuentro. Construir puentes. Yo diría que fue un viaje de 3 años en el cual planificamos un montón de cosas, como todo viaje. En cuanto a planificación, en cuanto a preproducción, armado, ideas, uno va con muchas ilusiones, muchas ideas, muchas motivaciones, objetivos. Y después pasa que en el camino, cuando va realmente hacia donde había buscado ir, se encuentra con realidades que por ahí suponía, esperaba, pero se convierten en realidades reales. Creo que la primera vez que hablé del proyecto Puentes con alguien fue con la invitación a empezar a pensar algunos festivales en algunos barrios a partir de nuestro laburo en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios populares, sobre todo de la zona sur de la ciudad. Tejer redes. La primera interacción con Puentes fue un poco que nos contaron de qué se trataba, qué podíamos hacer, qué podíamos aportar desde nuestro lado y cómo podíamos en conjunto pensar una instancia donde de alguna manera poner en escena la cultura popular de los barrios en un hecho en conjunto. Nosotros, por ejemplo, proponíamos, bueno, les interesa freestyle, ¿hay algún taller que se esté dando o qué tipo de vínculo tienen con la cultura en este barrio puntual, en estas manzanas o lo que fuera? Y entonces íbamos compartiendo y íbamos pensando en conjunto, bueno, qué de eso estaba bueno para las partes mostrar, ¿no? Compartir para los vecinos. Y empezaba también a pasar, bueno, lo que nosotros proponíamos era muy escuchado por la gente del barrio y viceversa, ¿no? Entonces la construcción era sumamente en conjunto. La China a cámara. Cruzar fronteras. En la primera reunión del festival de 2019 en la 20, los compañeros que vinieron de Casa Sofía estaban muy entusiasmados con una idea del freestyle, ¿no? Entonces llegaron a una reunión con una serie de compañeras donde le dijeron, bueno, y queremos hacer una parte de freestyle de los pibites y que está bueno porque todos hacen eso. Fue el primer encuentro que tuvimos, recién las conocían a las compañeras y entonces como desde el afuera, desde Casa Sofía viniendo a proponer, coincidiendo en esto de que no vinieron a imponer nada, pero una de las ideas que traían no encajaba con el contexto del barrio, ¿no?
Como la primera idea que ustedes esbozaron, las compañeras se quedaron mirando y no entendieron que eso tenía que ser parte de su acervo cultural, digamos. Como, no, esto acá no pasa, acá cantamos coplas, bailamos morenada y, no sé, marinera. Lo difícil que fue para gente que produce, como nosotros, encontrarnos con otros tipos de tiempos, ¿no? Y cómo siempre partiendo del respeto, de la escucha y desde el registro de qué está necesitando el otro o qué está pudiendo el otro, bueno, en eso el tironeo interno que se nos producía como, bueno, hay que poner una fecha, hay que poner un barrio, ¿dónde se puede hacer? Bueno, los tiempos eran bien diferentes porque las urgencias eran diferentes. Y quizás, como suena duro ponerlo en términos de frontera, pero cuando vos conocés la realidad de un barrio, entendés cuáles son todas las fronteras que lo surcan. Cómo esas expresiones culturales tienen su vida a pesar de que yo esté o no esté y de que yo las discuta o no las discuta, ¿no? Entonces ir a meter mi mirada sobre algo que sucede y que es propio de otros, también me parece violentarlas, ¿no? De alguna manera, esas expresiones. Ahí lo fundamental es el respeto y la escucha, sobre todo. Creo que también es importante no negar la propia identidad, ¿no? Casa Sofía es un centro cultural que está en determinado lugar de la ciudad y que tiene determinadas discusiones y que en su vida cotidiana tiene determinadas discusiones y que representa determinadas formas de pensar la cultura. Recuerdo mucho que la China lo decía mucho, nosotros decíamos, bueno, pueden, les parece, en contextos que muchas veces eran muy difíciles y que nosotros sentíamos por ahí que veníamos a molestar un poco, ¿no? También. ¿No? Si no hubiéramos construido criterios comunes o formas de nombrarnos mutuamente de manera común, hubiera sido imposible que esos encuentros se dieran. Y entonces me parece que hay algo de lo genuino del proceso que tuvo que ver con eso, con que se ponían en diálogo dos formas de entender la cultura que podían discutir entre sí y que podían llegar a lugares interesantes sin negar ninguna de las identidades y sin dejar que una de las identidades tiña a la otra. La cultura es un derecho. Un niño sostiene una raqueta y una payasa sopla un burbujero. En el primer festival que hicimos en Villa 20 en 2019, llegaron a montar el escenario del festival un montón de gente, un montón, tipo despliegue de caños y no sé qué. Nosotros garantizando, digamos, un poco la seguridad de la cuadra y en un momento una compañera desesperada viene corriendo y dice, pinchamos un caño. O sea, pinchar un caño en la 20 implica que una manzana se quedaba sin agua. Además de querer morir en ese instante y sentirnos las personas Niega y parpadea. más desafortunadas del mundo, el barrio reaccionó de una manera que yo creo que eso es la clave de todos los barrios que fuimos conociendo, que es primero la solidaridad y segundo la organización. Ya se había enterado la vecina que estaba enfrente del caño y la vecina que estaba enfrente del caño le contó al resto de la manzana, ¿no? ¿Cómo pensar a alguien que trabaja en festivales o en actividades dentro de lo que se llama la ciudad formal? Pensar el lugar donde se clava la jabalina tiene necesariamente una forma de hacerse diferente en un lugar donde las conexiones se hicieron de otra manera. Entonces, digo, como lo de pinchar el caño tiene que ver un poco con eso. Se asumió el problema como propio, lo habíamos hecho nosotros desde nuestra ignorancia territorial. Sí, salimos corriendo a buscar un plomero, no sé qué, nos costó una birra y 200 pesos. El festival estuvo buenísimo. Y pudimos hacerlo gracias a que solucionamos la pinchadora de caño. La cultura en los barrios populares están teñidas un poco primero por el desconocimiento, porque esto que venimos hablando de las fronteras y de cuáles son las formas culturales que
esta ciudad dice expresar, digamos, y cuáles son las formas culturales que realmente florecen y se van enredando con la vida cotidiana de algunos barrios. Me parece que hay algo como de esas lecturas cruzadas que se puso en juego desde el primer festival, ¿no? Y lo mismo al revés, las compañeras de la 20 seguramente les leyeron a ustedes de una manera que se fue transformando a lo largo de los encuentros. El segundo año nos encuentra planificando un montón de festivales más hasta que sucede la pandemia y nos hace por un tiempo recluirnos a pensar cómo íbamos a llevar adelante el proyecto, que todo esto que veníamos haciendo no era posible, pero el proyecto seguía teniendo su motivación, su objetivo bien claro. Y la gente de los barrios con las que queríamos seguir trabajando también estaban de acuerdo con esto. Y ahí nos tomamos creo que fueron como 2 o 3 meses para cranear lo que terminó siendo las cajas culturales Puentes. Fueron 4 cajas que diseñamos con diferentes disciplinas o lenguajes artísticos y fuimos produciendo absolutamente todo lo que contenía la caja. La caja estaba pensada para poder llegar a donde no podíamos llegar. Cuando empezamos a pensar lo del mapa, que era una idea que me fascinaba cuando me la propusieron, digamos, la idea del mapa era que haya un mapa de un barrio popular que no fuera uno en particular, sino que pudiera recoger un poco de identidades diversas de distintos barrios populares de la ciudad, y muchas de las discusiones sobre cómo pensar la cultura popular de los barrios y cómo pensar las formas de los cuerpos, cómo pensar las formas de la geografía, cómo pensar las construcciones, cómo pensar los lugares de encuentro. Estar muy atentos, muy atentas a que esté el barrio presente siempre en la construcción y en el resultado. Nada servía que a nosotros nos parezca maravillosa la historia si no había signos de identidades propias de los territorios con los cuales estábamos trabajando. Y bueno, entonces se creó un mapa. Dibuja un cuadrado en el aire. Gigante. Qué tipos de cuerpos, qué tipo de vestimenta, qué tipos de casas, cuáles son los pasajes entre los barrios populares y el resto de la ciudad, ¿no? Un poco de la discusión sobre la integración urbana y integración de qué lado. Me parece que todas esas discusiones acerca de la cultura, pero también acerca de cómo habitamos la ciudad, las tuvimos cuando fuimos pensando cada una de las cajas. Todas esas discusiones que habíamos tenido a lo largo de los festivales las fuimos retomando porque las cajas significaban también en un solo objeto reflejar todas esas discusiones. Entonces era complejo traducir a algunos lenguajes artísticos todas esas discusiones. Ese mapa era para colorear, para pegar stickers que los dibujaron un grupito de chicos y chicas de un taller de uno de los barrios. Y bueno, el resultado fue hermoso. Encontrarnos, Caminar el barrio, armar puentes, tejer redes. La cultura es un derecho. Una producción de Casa Sofía. Dirección y montaje, Luciana Rodríguez Lacunto. Producción, Julieta Antouch, Victoria Bornaz, Iñaki Bartolomeu. Cámara y sonido, Tota Romero. Entrevistadas, Bárbara Huitco, Florencia Suárez Viñoli. Accesibilidad, audiodescripción, Gladys Benítez. Supervisión de audiodescripción, Asociación Tiflonexos. Subtitulado, Julio Sorbiate. Lengua de señas, sea en acción. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.